Señoras y señores, gracias por estar nueva vez en La Hora con Gregory. Tengo un invitado, no del patio, no dominicano, no de República Dominicana, no vive aquí. Tengo entendido que sí le gusta mucho nuestro país. Me refiero a Javier Porras. Javier Porras es español, viene por asuntos laborales de funciones que él tiene en iGlobal, aquí en República Dominicana, es abogado. Y me voy a permitir, como ustedes no conocen a Javier Porras, decir un poco de su background profesional, de su hoja de vida. No lo voy a leer todo porque el programa sería entero para los adornos profesionales que lleva Javier Porras, pero sí puedo decir que Javier Porras Velarra es un jurista y académico español especializado en Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED en Madrid, España, donde reside. Ha ocupado cargos y ocupa cargos que menciono a continuación. Profesor ayudante, doctor del Departamento de Derecho Internacional Público de la UNED. Allí imparte Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional Público. Profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Institución, también en España, institución en la que desarrolló una trayectoria docente de aproximadamente 15 años, a pesar de su juventud. Javier es coordinador de máster en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de Funglode y Global en la República Dominicana. Es profesor de posgrado en la Fundación Ortega Marañón, también en España. Es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo, AEDEUR. Su formación académica es amplia, bastante amplia, a pesar de su juventud. Es licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, en España, en Madrid. Especialización de Derecho Comunitario, también en la misma Universidad CEU San Pablo. Máster en Derecho Europeo por la Universidad de Tübingen, en Alemania. Máster universitario en Unión Europea por el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos. Doctor en Estudios Europeos, mención internacional, por la Universidad CEU San Pablo, con una tesis sobre el derecho europeo de la competencia. Otras capacidades destacadas de Javier Porras Velarra son las siguientes: especialista en Derecho Europeo y Español de la Competencia, formación en Gestión de Servicios Públicos, formación en Mediación Civil y Contratación, estancia de investigación doctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. En fin, en conjunto, Javier Porras Velarra destaca por su especialización en instituciones de la Unión Europea, Derecho de la Competencia, Relaciones Internacionales y Seguridad Europea, áreas sobre las que ha publicado foros, coordinado investigaciones, además de su participación en programas de posgrado, tanto en España como en la República Dominicana. Este es parte de la preparación intelectual, profesional, que tiene Javier Porras Velarra, profesor en Derecho Europeo, quien hoy congratula y adorna este set de En la Hora con Gregory. Javier, gracias por tu visita a nuestro programa. Agradezco también a don Inocencio García, que es la persona que me pudo conectar contigo. Me disculpas el tiempo que utilicé leyendo parte de tu hoja de vida, pero como eres una persona que llega a República Dominicana y no eres ampliamente conocido todavía, quise orientar por el conversatorio que vamos a sostener
a nuestra amable teleaudiencia que luego de haber pues esbozado tu preparación, garantizo que un solo televisor esta noche no se va a mover de sintonía. Gracias y bienvenido, Javier. Muchísimas gracias, el honor es mío por su invitación. Es un placer poder estar con usted y con su audiencia durante los minutos, este rato tan agradable que vamos a tener para poder discutir sobre diversas cuestiones. Y simplemente, si me permite una pequeña corrección a lo que usted ha dicho, decir que realmente el coordinador del programa es mi colega Inocencio García, y yo soy el coordinador de la parte española, pero para ser justos, mi colega Inocencio García es realmente el alma mater, ¿no? y el impulsor del programa aquí en Dominicana, y de quien también aprendo muchísimo, junto con el resto de colegas y académicos de Funglode y de iGlobal. Bien, interesante, y gracias por tu observación. Precisamente con iGlobal y Funglode me gustaría conocer el motivo preciso por el que estás unos días aquí en República Dominicana una vez más. La Fundación y el Instituto tienen unos programas de posgrado de formación de muy alto nivel, dirigido a altos funcionarios, abogados, profesionales de la administración pública, las relaciones internacionales, de diplomacia. Y como cualquier institución que busca la excelencia, pues, tiene socios, ha buscado socios a nivel internacional, por supuesto en Europa y en España, y digamos que su espejo es la Fundación Ortega Marañón, en el sentido de una fundación con una historia de pensamiento y de discusión muy asentada tanto en España como en la Unión Europea, y en ese sentido, pues desde el curso pasado tengo el honor pues, de dirigir esta aventura junto con mi colega don Inocencio García, y a poder aportar nuestro granito de arena desde España a un perfil de alumno excelente, ya per se. Hay una muy buena selección de ¿Alumnos dominicanos? Alumnos dominicanos, totalmente dominicanos. ¿Profesionales ya? Son profesionales con una trayectoria que lo que están buscando es profundizar en algunos temas y ampliar también su nivel de conocimiento y de comprensión. Lo hablamos precisamente con mi colega Inocencio, cómo la función de este tipo de programas no es solamente adquirir un gran número de conocimientos, sino un método, una capacidad de análisis. Y eso te lo da también la perspectiva internacional, pero eso sea en República Dominicana o sea en España. Esa preparación acá, en iGlobal, en Funglode, ¿qué tiempo dura? Un curso académico. Es un curso académico que puede extenderse un poquito más en función de cuándo terminan su trabajo final de maestría los alumnos, pero lo que es el programa está diseñado para que sea un curso académico. Ya. Y República Dominicana como nicho, a través de iGlobal y Funglode, ¿qué opinión profesional tienes de cómo te sientes de ser parte de adiestramiento para este tipo de capacitación? El material, ya lo has dicho, has elogiado el material, pero la compenetración de ese personal que viene a nutrirse de esa preparación que ustedes dan, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinión tienes? Pues mire, es una gran responsabilidad y además creo que tenemos que hacerlo con seriedad, pero también con humildad. Y me explico. Responsabilidad por la parte académica que nos corresponde. Es decir, como he dicho, el nivel no es para nada más bajo de lo que podemos encontrarnos en España y en la Unión Europea. Por lo tanto, ya el punto de partida es elevado. Cuando hablamos también con humildad, esto no se trata de que vengamos de Madrid, de España, de la Unión Europea, a dar lecciones a nadie de lo que se tiene que hacer, sino de compartir experiencias, que es algo muy universitario, por otro lado. O sea que Javier Porras puede aprender también viniendo acá. Por supuesto, no le quepa ninguna duda. De hecho, tengo que prepararme muy bien las clases, no solamente por el perfil académico de los alumnos, sino también por su idiosincrasia. Tengo que comprender dónde se mueven, tengo que comprender cuál es la situación interna y externa de la República Dominicana, para poder luego trasladar también, bueno, pues cómo podemos enfocar, ¿no?, ese análisis de las relaciones bilaterales de la República Dominicana con la Unión Europea, pero también en el contexto del Caribe, en el contexto de Hispanoamérica, de la influencia de terceros actores globales, que es una cuestión que discutimos muchísimo, como es el caso de China, que tiene una política internacional
no vamos a decir específica para cada territorio, sino tiene una visión global que luego evidentemente ejecuta de manera distinta, ¿no?, en cada uno de los territorios en función de cuestiones geopolíticas. Pero aprendemos, y desde luego es muy grato también ver cómo, y esto ya es una opinión personal, evidentemente podremos discutirlo y espero que tenga ocasión durante toda esta semana de discutirlo también con mis colegas, pero dentro del panorama de la situación, no vamos a decir de inestabilidad, pero sí que vamos a decir de constantes cambios, ¿no?, que vive la Hispanoamérica, sí que se tiene una visión de que la República Dominicana goza de una cierta estabilidad dentro de estos movimientos, ¿no?, de esta zozobra, vamos a decir, en Hispanoamérica. Eso no quiere decir que la situación sea sencilla, pero en España tampoco estamos para dar muchos consejos, como ya he dicho. Pero desde luego es especialmente grato porque sí que se tiene una sensación de seguridad en República Dominicana que, por desgracia, en líneas generales no podemos compartir con otros países de Hispanoamérica. También sabemos que la economía está despegando en República Dominicana, ya lleva unos años, pero bueno, hay una hoja de ruta y eso también se aprecia, ¿no?, ¿Cómo aprecias, cómo te percatas, qué te motiva a tener esa convicción y poderlo mencionar, de que notas y sientes seguridad en República Dominicana? ¿Cuáles son los síntomas positivos para poder decir eso? Interesante escucharlo de una persona que desde la perspectiva europea y académica puede hacer esa aseveración, y la pregunta te la hago como dominicano. Para ser justos, decir que, a ver, mis movimientos también han sido limitados, ¿no?, las veces que he tenido ocasión de asistir a Santo Domingo y a otros lugares de República Dominicana, pero de formación profesional también me gusta no solamente acudir, digamos, a los sitios típicos de turistas, sino que me gusta también, bueno, pues ver la calle, ver cómo respira, qué opina también el ciudadano medio. Y en ese sentido, hombre, sin hacer temeridades, como en cualquier gran capital o cualquier ciudad internacional, tengo que decir pues que quizá también por el hecho de ser español, por el hecho del idioma, que te hace sentir más cómodo, evidentemente, claro, pero tienes una sensación de que, bueno, puedes ir con cierta tranquilidad en muchos barrios, ¿no? Insisto, no conozco todos, pero por lo menos por los que yo me he movido, y no estoy hablando solamente de la zona colonial, evidentemente, bueno, pues tienes esa seguridad. Luego también el carácter muy afable, o sea, no he encontrado todavía ninguna situación en la cual sienta que me hayan querido ni estafar ni complicarme la existencia, todo lo contrario, la gente con la que me he topado muy amable, servicial, con una ayuda, ¿no?, sin que ni siquiera se la pidas. Y eso es parte también, imagino, del carácter de la sociedad. Muy cierto. Mira, la Unión Europea, tengo a un representante de la Unión Europea, un tratador de las intríngulis institucionales de la Unión Europea, que lo puedo decir que lo eres tú en muchísimos aspectos. ¿Cómo ve la Unión Europea a América Latina? Porque aparentaría como que la Unión Europea es muy distante a nosotros. América Latina quizás nos sentimos más cercanos con Estados Unidos, hasta con China, que tenemos mucho comercio, y de China lo mencionaste de refilón y lo vamos a hablar, el tema de China, por supuesto. La socialización de la Unión Europea, hay mucha distancia en carácter entre Unión Europea y América Latina. Y si te puedes cruzar un poquito, y también la pregunta vendrá, pero si quieres la tomas ahí, Unión Europea, República Dominicana. Mire, justamente tengo la suerte de que la semana pasada me invitaron a un curso de verano en la Fundación Europea Iberoamericana de Yuste, que tiene la sede en el monasterio de Yuste, donde se retiró precisamente Carlos I, el emperador, sus últimos días. Es muy simbólico. Y el monográfico era precisamente Unión Europea, América Latina. ¡Ah, qué bien! Que tengo que decirles, esto es una cuestión también personal, que no soy de los que defiende precisamente, y esto lo vamos a hablar también, el término América Latina. Yo prefiero hablar de Hispanoamérica o de Iberoamérica, si incluimos a
a Brasil y a Portugal, ¿no? Porque, bueno, Latinoamérica no deja de ser una suerte de anglicismo, ¿no? que han utilizado también durante mucho tiempo y que ha calado en la sociedad, ¿no? Al fin y al cabo, el mundo anglosajón en general. Pero volviendo a su pregunta, Hispanoamérica sí que siempre ha sido un socio a tener en cuenta por parte de la Unión Europea, pero seamos sinceros, no siempre se les ha tratado con la misma intensidad. Hemos vivido también momentos de mejores relaciones que otras. Ahora parece ser que la Unión Europea tiene un interés por retomar de manera más activa las relaciones con Hispanoamérica o con Iberoamérica. También habría que ver si es consecuencia de una voluntad unilateral de la Unión Europea o que se ha visto forzada también por la política exterior norteamericana y la política exterior de China, ¿no? Eso lo podemos hablar más adelante. Pero esto lo estamos viendo con la firma de los tratados de libre comercio que se han firmado ya con algunos estados, que se ha firmado también con el Mercosur, aunque solamente sean 3 estados, ¿no? Los miembros del Mercosur. Por lo tanto, sí que Hispanoamérica está allá, o está ahí encima de la mesa. Ahora bien, sí que en cierta manera el papel de España y por extensión de Portugal podría y debería de ser más activo. Es verdad que tenemos instituciones... Pero tenemos mucha cercanía con España. Quizás España es lo muchísimo más cercano de Unión Europea que tenemos, y ya hablo de República Dominicana, con ustedes, por razones más que evidentes también, hay muchas razones. Totalmente. Si el vínculo está allí y ya solamente un elemento tan importante como es el idioma, eso ya permite que tengamos una relación más que fluida. De hecho, aprovecho también para decir, uno de los objetivos que tendría que tener España, incluso me atrevería a decir los europeos en su conjunto, ¿no? Pero España en particular, es la promoción del idioma español en las organizaciones internacionales, donde encontramos el inglés, donde encontramos el francés, donde encontramos el chino. Pero el español, o sea, estamos hablando que por extensión territorial es el idioma más hablado en el mundo. Estamos hablando que si además sumamos el portugués, con brasileños y portugueses y otros territorios en el mundo, estamos llegando también incluso a territorios africanos, ¿no? Pero cierro el paréntesis del idioma y vuelvo a las relaciones, ¿no? Con Iberoamérica y con Dominicana. Sí es cierto, España pues, tiene instituciones que mantienen una relación especial al ámbito cultural, económico, educativo, pero tengo que decirle que, siendo también autocrítico, se echa en falta un mayor liderazgo de España dentro de la Unión Europea para liderar acciones conjuntas de la Unión Europea con Hispanoamérica. ¿Y por qué de España? Lo que hemos dicho, porque España y Portugal somos los que compartimos idioma, los que tenemos un lazo histórico, podemos decir incluso social afectivo más cercano, y que en ese sentido podemos, siempre se ha dicho, ser el puente, pero es que no se trata de ser el puente, se trata precisamente de liderar acciones. Es decir, de sentarse y decir al resto de nuestros socios en la Unión Europea, Francia, Alemania, los países del este, los países del norte, es decir, bueno, tenemos que tener una política exterior en varios frentes, incluida la política comercial, evidentemente, muy estudiada. Es imposible, como hemos dicho, abarcarlo absolutamente todo. Bueno, pues quizá España y Portugal pueden estar liderando o pueden ofrecerse a liderar precisamente esas vertientes con Hispanoamérica. Se me ocurre inmediatamente, te estoy escuchando y por la misma pregunta que te hice. Bueno, acercamiento, Unión Europea, Iberoamérica, Unión Europea, República Dominicana, pero es como los noviazgos forzados y los matrimonios forzados. Ok, vámonos a casar, pero porque tenemos 5 años de novios, porque ya eso es lo que procede. ¿Qué se lograría si hay mucho acercamiento entre Unión Europea e Iberoamérica, Unión Europea, República Dominicana? ¿Para qué? Porque valdría la pena. ¿Qué nos van a dar? ¿Qué van a encontrar? Muy buena pregunta. Y el ejemplo me parece estupendo, porque además es un ejemplo que utilizamos muchísimo también en las clases con los alumnos.
A ver, como toda relación, evidentemente, hay crisis y hay momentos mejores y peores en la convivencia. Pero no se trata, evidentemente, de que los europeos, quiero pensar que ya aprendimos, ¿no? Esa lección de la historia de que no podemos llegar para exigir ni para imponer absolutamente nada. Como bien ha dicho, esto es una relación entre iguales, entre pueblos soberanos. Ese es el gran punto de partida. Y por lo tanto, con respeto también a la idiosincrasia y a las decisiones internas, aunque en ocasiones no nos guste y no las compartamos. Hombre, evidentemente puede haber líneas rojas, pero yo también soy muy cauto con las líneas rojas. Creo que las líneas rojas, si bien pueden existir, tienen que ser el marco extremadamente amplio para permitirnos un acercamiento, el máximo acercamiento posible, ¿no? Porque si no, enseguida rompemos relaciones. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, la Unión Europea, y hablaremos si quiere en algún momento, tiene muchos defectos, tenemos muchos problemas internos, pero algo estaremos haciendo bien cuando somos el principal socio comercial de todas las regiones del mundo. Es decir, a pesar de todas las deficiencias que tenemos, a pesar de las dependencias energéticas, de materia prima, etcétera, etcétera, la Unión Europea es un valor. Y es un valor porque da seguridad, somos un socio fiable. Y eso es un bien intangible, pero que da mucho. Entonces, la Unión Europea es lo que da: seguridad, estabilidad y confianza a todos sus socios, con independencia de quién quiera hacer negocios o tener una relación con nosotros. Eso es lo que aportamos. ¿Qué puede aportar Iberoamérica? ¿Qué puede aportar República Dominicana? Bueno, eso será cada uno de ustedes los que tendrán que decírnoslo. Es decir, nosotros lo que tenemos claro es que no podemos caer en la autarquía. Es decir, en la Unión Europea hay algunos pequeños crepúsculos que defienden cerrar las fronteras, ¿no? Que seamos totalmente autosuficientes. Miren, esto es imposible. O sea, los datos responden por sí mismos. En un mundo cada vez más globalizado, que tiene sus pros y sus contras esa globalización, y que hay que saberla manejar. Pero lo que está claro es que no podemos cerrarnos y que es imposible vivir de espaldas a los que tenemos al lado, desde nuestros vecinos más inmediatos hasta los que tenemos más lejos. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que sentarnos es con cualquiera que quiera hablar con nosotros, o deberíamos de sentarnos con cualquiera que quiera hablar con nosotros, ser muy conscientes de quién tenemos delante, pero en el caso de los estados iberoamericanos, bueno, como hemos dicho, tenemos una trayectoria. Ustedes vienen también de la tradición occidental, aunque luego evidentemente han tenido peculiaridades históricas, muchos de ustedes han vivido también momentos truculentos, ¿no?, dentro de sus respectivos territorios, como los hemos vivido también los europeos. Y quizá lo más importante, y esto es una lección también que trasladamos y que discutimos muchísimo en las clases, si los europeos hemos sido capaces de superar nuestras diferencias internas y de buscar lazos que sean más fuertes que nuestras diferencias, ¿qué nos impide que ese paso que hemos dado de manera interna lo podamos hacer de manera externa con el resto? Y en el caso de Iberoamérica debería de ser relativamente sencillo, insisto. Sí que es cierto, y esto también es injusto, porque y yo eso es lo que estudio también cuando vengo con ustedes, hay que hacer un análisis muy profundo, porque cuando hablamos de Iberoamérica, pero no es lo mismo Argentina, que Chile, que México, que República Dominicana. O sea, no podemos meter a todo en el mismo saco, evidentemente. No es lo mismo, por ejemplo, Panamá que República Dominicana. Ni por historia, ni por situación geopolítica, ni por muchas cuestiones, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que ver también las peculiaridades de cada uno de los estados, de cada una de las regiones, con necesidades que pueden compartir a nivel global, pero que luego tienen sus peculiaridades a nivel regional. No decía a nivel local, pero sí a nivel regional. Y eso también es lo que tenemos que ser muy cautos y estudiar muy bien. Es decir, saber que no es lo mismo el Caribe, pero dentro del Caribe es que no es lo mismo la situación de Cuba, que la situación de Haití, que la situación de República Dominicana. O sea, estamos hablando de 3 estados vecinos, pero con situaciones económicas, políticas muy diferentes cada una de ellas, ¿no? Y la Unión Europea, pues, debería de estar en sentarse con todos ellos, ¿no?, siendo consciente de que tiene delante.
centrándonos quizá un poquito más en República Dominicana, ya que nos encontramos aquí, como hemos dicho, hay estados con los que podemos sentirnos más cómodos que con otros. Nosotros tendríamos un elemento que pudiera comunicarnos y hacer clic con la Unión Europea, interesante, diría yo, sin ser un experto como lo eres tú, de poder conocer la idiosincrasia institucional de la Unión Europea para relacionarla con nosotros. Pero ese clic podría ser a través del turismo nuestro, de las ofertas que nuestro turismo puede tener disponible para la Unión Europea, que al ser un país caribeño, nuestro turismo ha ido creciendo exponencialmente, se podría decir, y lo que mencionabas hace unos minutos inicialmente, el calor humano del dominicano muchas veces le es atractivo a una conducta quizás más formal o sin quizás más formal de un estricto europeo que un sencillo dominicano. Mire, yo, siendo consciente que puedo equivocarme, evidentemente, en el análisis que voy a hacer a continuación, pero por lo que he podido estudiar de ustedes y por las conversaciones que he tenido ocasión de mantener con distintas personas dominicanas, la impresión es que la República Dominicana ha hecho un especial impulso, ¿no? Tiene un especial esfuerzo desde comienzos del siglo XXI, desde los comienzos de los años 2000, por una modernización del país, con mayor o menor éxito, pero también con una cierta, me atrevería a decir, con peculiaridades, pero visto desde fuera, una cierta continuidad entre los gobiernos que ha habido, que soy consciente también de que tienen sus peculiaridades cada uno de ellos, pero que le ha dotado de cierta estabilidad, a diferencia de lo que decíamos de lo que ha ocurrido, ¿no?, en otros estados iberoamericanos, donde ha habido rupturas muy abruptas entre los distintos gobiernos, y eso precisamente pues, ha llevado a una inestabilidad interna, pero también externa, ¿no?, de los países. Pero me decía, fíjese, el turismo, yo no soy un gran experto en turismo, pero por la experiencia histórica más reciente española, el turismo evidentemente es una fuente de riqueza. Es una fuente de riqueza, me atrevería a decir, también a corto plazo, incluso a medio plazo, pero por la experiencia también de la propia España, el turismo es una pata, pero no se puede vivir del turismo. Yeah. Es decir, es también fundamental que se utilice quizá como una estrategia principal, pero esto nos lo explicaría mejor un economista, insisto. O sea, puede ser una de las principales patas al principio, pero que sirvan para desarrollar la industrialización del país, que sirvan también para desarrollar o para fomentar pues, el sector agrario dentro de las posibilidades. Es decir, cuidado también con el turismo, porque si algo hemos vivido también en los últimos años es que está muy bien para captar divisas extranjeras, pero luego nos viene una pandemia mundial y ¿cuáles son las consecuencias? Se cierran fronteras y durante 2 o 3 años lo que se había construido, la principal fuente de riqueza, se queda en cero. Sin embargo, cuando uno también continúa con el sector agrario, con la industrialización, con cabeza también, ¿no?, una industrialización con un plan que responda a medio o largo plazo, eso es lo que se espera de un gobierno. Eso es lo que, por ejemplo, en la Unión Europea hemos estado construyendo en los últimos 70 años, que parece también, y podemos hacer autocrítica, que en los últimos años hemos perdido precisamente esa capacidad de planificar a medio o largo plazo, que es lo que era uno de los objetivos y uno de los beneficios que nos daban las comunidades europeas en su momento y la actual Unión Europea del 92. Y esto es lo que puede hacer también República Dominicana, lo que pueden hacer los países hispanoamericanos. Y decíamos también qué es lo que podemos aportar los europeos a para estabilidad, nuestra experiencia. Esto es algo que discutimos también en el programa con mi querido Inocencio García y con los docentes y con los estudiantes. Fíjense, cuando analizamos, se han escrito ríos de tinta en Europa sobre el fracaso, entre comillas, del Mercosur. ¿Por qué no acaba de desplegar un proyecto de integración regional en el Caribe, en Hispanoamérica, a distintos niveles? Y sin yo ser un experto del tema, pero sí leyendo, ¿no?, a los académicos que han trabajado muchísimo este tema, por ejemplo, en España tenemos al doctor Carlos Closa del CSIC, pero bueno, es un ejemplo entre otros muchos.
tienes la impresión de que durante mucho tiempo se intentó por parte de los países hispanoamericanos hacer un copia y pega de la Unión Europea. Cuando uno estudia la propia Unión Europea y ve que la Unión Europea se define precisamente como una organización supranacional sui generis, es decir, no puedes englobarla dentro de ninguna categoría, vamos a decir, teórico-académica, ¿no?, del derecho internacional o de los proyectos de integración. Es decir, se crea con unas características muy singulares. Bueno, pues esa experiencia es lo que puede inspirar a los países hispanoamericanos para decir, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? ¿Podemos llegar a una unión? Sí, pero esto podemos copiar las instituciones europeas. No es copiarlas. Es decir, ¿cómo lo han hecho ustedes? ¿Qué nos puede servir de lo que han hecho ustedes? Y a partir de allí adaptarlo. Correcto. Bien, hacemos pausa. Venimos en breve con Javier Porras. Interesantísimo conversatorio hoy día en La Hora con Gregory. Venimos en breve. Javier Porras, diversos temas, diversas preguntas, diversas inquietudes podría plantearte en este momento. Es una lástima que no vuelvas mañana al programa. Sin embargo, quisiera conocer, Javier, mencionas mucho España, eres español, tu vida la has hecho en España, trabajas y vives allí, representas también la Unión Europea. Ahora bien, la situación que nosotros tenemos, ese problema también de la inmigración en España, que miro los ocupa y me molesto y me indigno, cual si fuera el mayor español cuando veo casos como ese. ¿Qué pasa que ustedes en España, y ahora te estoy hablando quizás al ciudadano, que ustedes en España, esa situación de la migración, la tienen en las manos, pero ojo, cuidado si es gelatina lo que tienen en las manos? Háblame de eso, aunque sea brevemente, por favor. Miren, la migración, que personalmente no la califico de problema, pero sí de reto, evidentemente, una situación que hay que gestionar. Lo que hemos dicho, la Unión Europea, que no España, sino la Unión Europea en su conjunto, ofrece esa visión de seguridad, lo cual no quita, como hemos también mencionado, que tengamos nuestros problemas internos y que haya también, bueno, dentro de la estabilidad que nos da el mercado único europeo, pero siguen existiendo ciertas diferencias también del nivel de vida entre los distintos Estados miembros y dentro, incluso me atrevería a decir, de las regiones, ya no solamente de los Estados. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Desde el punto de vista jurídico, claro, nosotros tenemos la frontera europea, pero una frontera europea que, si bien es común, es gestionada por una cuestión de soberanía por cada uno de los Estados miembros. Es decir, España tiene que gestionar su trozo de frontera española. Claro. Y las decisiones que nosotros tomemos internamente respecto a la migración, que tenemos un marco europeo muy general, lo que hablamos, pero luego también la responsabilidad recae en cada uno de los Estados, pero que la responsabilidad sea de Portugal, de España, de Italia o de Grecia, no quiere decir que no tenga su repercusión de esas decisiones en el resto de nuestros socios de la Unión Europea. Por eso, si bien Bruselas no puede decirnos a España ni a nadie cómo hacer las cosas, sí que nos dice, pero por favor, mirad cómo lo hacéis, porque la repercusión la sufrimos todos y reguláis vosotros. Entonces, claro, España, por el enclave en el que se encuentra, es una puerta de acceso. Es una puerta de acceso terrestre y aéreo, porque también cuando hablamos muchas veces de la inmigración, estamos pensando en ocasiones solamente de la inmigración que viene en barco, que viene jugándose la vida en el mar Mediterráneo, en la parte, ¿no?, del océano Atlántico, que es dramática una situación, pero también el puente aéreo. Gran parte de la inmigración también entra por Barajas y entra por otros aeropuertos en situación, digamos, regular en ese momento, pero que luego puede convertirse en una situación irregular. Entonces, dicho esto, pero también partiendo de la base, y somos seres humanos, vamos a ver, la inmigración, y esto no es solamente una cuestión actual, sino históricamente, es un drama en tanto en cuanto de que quién quiere abandonar su tierra por gusto.
decir, al final, la mayor parte de los flujos migratorios se producen por necesidad. O sea, no estamos hablando del turismo, no es turismo. No es simplemente voy a pasar unos días y voy a probar suerte a ver cómo me va. Es porque realmente estamos hablando de personas que abandonan su tierra por extrema necesidad, quizá también mal informados, que eso es otro tema que habría que tratar, ¿no? Si realmente la información que están recibiendo es la correcta respecto a las expectativas que van a poder cubrir una vez que lleguen a territorio europeo. Y también los estudios nos dicen que muchos son engañados, no solamente de cómo llegar, sino también de lo que van a conseguir una vez que estén dentro, ¿no? No están bien informados. Pero dicho todo esto, la realidad es que recibimos un flujo migratorio importante y que tenemos que gestionar, y que son personas. También, y aquí España tiene una responsabilidad, decíamos de la idiosincrasia, las peculiaridades de cada una de las regiones. Si bien todos somos seres humanos y todos somos personas, también no es igual tratar la inmigración que viene, por ejemplo, de Iberoamérica, lo que decíamos, por una cuestión histórico-cultural, que la que puede venir del África subsahariana, lo cual tiene unas peculiaridades también principales, idiomáticas, sociales, etc. Ojo, no estoy diciendo que haya inmigrantes de primera y de segunda, no, para nada. Pero hay diferencias, hay diferencias. Pero desde el punto de vista incluso de integración, incluso entiendo que estamos en un lugar similar a la universidad, en el cual podemos hablar de cuestiones polémicas, ¿verdad?, y ponerlas encima de la mesa. Fíjense, una de las cuestiones, cuando se habla también, en este caso, de la inmigración hispanoamericana, incluso me atrevería a decir vamos a centralizarlo en la caribeña, y por ende también en República Dominicana, claro. No es ningún secreto cuando en España verán que hay una creciente, vamos a decir, oposición a la inmigración caribeña y concretamente dominicana, porque la creación de bandas, de inseguridad, ¿no?, en ciertos barrios. Pero cuando uno hace el análisis, se da cuenta de que realmente esa inseguridad no ha sido introducida por las primeras generaciones o por el inmigrante que ha venido a buscarse la vida a España. Se ha ido a trabajar. Se ha ido a trabajar, sino que ha sido la segunda o la tercera generación. Los que han nacido allá. Y lo que tenemos que analizar es qué ha fallado para que no hayan sido capaces de integrarse. Es decir, ¿por qué sus padres o sus abuelos sí se han integrado? ¿Y por qué ellos no? Pero eso tendremos que hacer la pregunta nosotros. Cierto, muy cierto. Qué extraño. Ese quizás no conocía esa situación que describes, pero qué peculiar ese detalle. Igual que también decir que no son todos, evidentemente. No, pero en sentido general, ¿no? Sí, claro, cuando ocurren esos hechos, que se busca es con el que ha nacido allá, es con la primera y la segunda generación, no como el que va allá. Que si miras bien, donde estamos haciendo este programa, previo a entrar acá a esta área, hay un lugar que es donde recibes, hay una oficina del Consulado Español, que se reciben las aplicaciones, y te das cuenta que la calidad y el tipo, la fisonomía, una auditoría visual, te das cuenta que eso es gente que quiere ir a trabajar, que no es gente que tiene un aspecto de otra cosa. Evidentemente. Qué interesante lo que has dicho. Lo que hemos dicho, la inmigración se mueve por necesidad y por la búsqueda de oportunidades que por distintos motivos no puede obtener en su país de origen, ¿no? Entonces esto tenemos que analizarlo, pero lo que hemos dicho, que España recibe una gran cantidad de inmigración. No sé si ustedes están al tanto de que ahora hay un gran revuelo interno porque el gobierno actual ha aprobado una ley de regularización que abarca medio millón de personas. Express, vamos a decirlo, lo cual, claro, está generando un gran debate interno, por lo que decíamos, porque tienes que garantizar muy bien. ¿Y esa autorización podía hacerse administrativamente, como la hizo el gobierno? ¿No tenía que ir al Congreso, al Parlamento? Pues es otro de los grandes temas que estamos estudiando. Es que lo que hemos dicho, esto sería para hacer un monográfico también como hemos dicho, de la política española, ¿no? Pero tampoco voy a decirle ningún secreto. Ustedes, como bien saben, actualmente en España tenemos un gobierno que tiene una minoría parlamentaria, lo cual quiere decir que tiene una situación muy delicada a la hora de poder someter a sus propuestas normativas a aprobación en el Parlamento.
Y esto ha generado dos fenómenos en los últimos años. Uno es un abuso de los reales decretos, el decreto ley, perdón, que está pensado para situaciones de emergencia, pero que está sometido supuestamente a un posterior control constitucional y legislativo, y se ha hecho un abuso de esta figura jurídica. Y luego, pues también que el gobierno, pues en búsqueda de ese equilibrio para mantenerse en el poder, pues con sus socios minoritarios, principalmente de extrema izquierda, y algunos también nacionalistas, más que nacionalistas, podríamos decir incluso secesionistas directamente, haga ciertas propuestas que es difícilmente comprensible, pero ya no digo desde el punto de vista político, voy a decir desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y esto es lo que desde Bruselas, por ejemplo, preocupa mucho, ¿no? Es decir, volvemos a lo mismo, dice, oiga, mire, yo políticamente no soy quien para decirle qué decisiones tomar, pero sí cómo ejecutarlas y que sea muy consciente de lo que está aprobando. Bien, Javier, mira, amplío y geográficamente amplío, ahora te toco un tema macro. Unión Europea tiene dos relacionados, China y Estados Unidos. Correcto. Hagamos de cuenta que somos Javier, Inocencio y Gregory. Gregory es Unión Europea. Y yo he decidido irme para o China o para Estados Unidos. La Unión Europea, ¿con quién se siente más cómodo? Tú te sonríes. ¿Con China o con Estados Unidos? Vaya cómo ha formulado usted la pregunta. A ver... Él se rasca, inclusive sí, la cabeza. Es que tengo que darle dos respuestas, porque la primera dice, ¿con qué nos sentimos más cómodos? Y la pregunta que me gustaría responder es, ¿cómo deberíamos de actuar? Que son cosas distintas. A ver, ¿con quién nos sentimos más cómodos? Pues no nos vamos a engañar, con una cuestión puramente, vamos a decir, histórico-cultural con los Estados Unidos. Ya. Que forma parte de la tradición occidental, por los vínculos económicos que hemos tenido en las últimas décadas, en el último siglo, con sus desavenencias, evidentemente, pero bueno, ese vínculo está allí, no lo podemos negar, evidentemente, ¿no? Como hemos dicho, negar ese vínculo, desde luego, no tenía ningún sentido por nuestra parte. Tampoco es ningún secreto decir que la actual administración norteamericana, el segundo gobierno de Trump, ha hecho saltar por los aires, digamos, esa relación más o menos cordial que manteníamos los europeos con los Estados Unidos. Algo que no ha sido específicamente de Trump con la Unión Europea, sino que, como ustedes han podido ver, es una, vamos a decir, una estrategia que ha seguido con otras regiones, con otros territorios del mundo, y que por mucho que intentamos analizarla no encontramos ninguna explicación lógica, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, nos sentimos, vamos a decir, más cómodos con los Estados Unidos. Pero como le he dicho, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo debería actuar la Unión Europea? Imagino que a ustedes les está llegando constantemente la expresión de la brújula estratégica, de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Claro, la Unión Europea, lo que decíamos, durante más de 70 años y aún en la actualidad estamos construyéndonos internamente. Es que el proyecto de construcción europea que se inició en el año 50 con la creación Schuman, con las comunidades europeas del 51, del 57, con Maastricht en el 92, es que lejos de culminar, no me atrevería a decir en qué estado estamos, pero todavía estamos en construcción. Entonces, ese es un proceso que no podemos abandonar. Pero sí que hemos estado especialmente centrados en él hasta el año 92. En el año 92 hemos ido abierto ya progresivamente nuestra política exterior, ¿no? Y muy concretamente con la irrupción de nuevos actores, como es el caso de China, en los últimos años. Entonces, la Unión Europea tiene que encontrar su lugar en el mundo, que es muy difícil, porque también hay que ver, es un tema competencial en el que no tenemos tiempo de entrar ahora, pero ya sabemos que la Unión Europea tiene competencia en política comercial, pero igual no tiene competencia en otras políticas, por ejemplo la de defensa o la propia política exterior, en la que sigue siendo competencia de los Estados miembros, pero que tenemos que coordinarnos, y coordinar 27 voces es muy complicado, sino que se lo pregunta al Reino Unido, ¿no? Porque abandonó también hace unos años. Pero dentro de buscar nuestro lugar en el mundo y de esa discusión interna que tenemos los europeos, que son 23 idiomas distintos, lo cual es muy simbólico,
porque no antes son 23 idiomas, que somos 27 gobiernos que van variando, con posiciones muy legítimas, pero también muy distintas a lo largo de los años y además cambiantes. Pero la Unión Europea sí que tiene que pensar en los europeos en el sentido de, bueno, ¿quiénes son mis vecinos más inmediatos? Están los rusos. No puedo ignorar que tengo frontera con Rusia. No puedo ignorar que está Ucrania y que hay un conflicto allí. Conflicto, además, podemos decir, entre comillas, de carácter interno, ¿no? Del mundo ruso también. Un conflicto que ya se abrió en el año 91 y que la situación que tenemos ahora no es algo que deba de extrañarnos, sino que es algo que viene cociéndose a fuego lento en los últimos 25, más, los últimos 30 o 35 años. Pero tenemos China, que no podemos ignorarla. Hemos dicho también tenemos Iberoamérica. Si buscar nuestro propio camino es motivo de enfado de alguno de nuestros socios, pues mire, el problema no tiene nuestro socio, no lo tenemos nosotros. Es decir, nosotros no vamos a hacer nada que conscientemente o de manera deliberada, vamos a decirlo así, pueda resultar molesto para nuestros queridos socios norteamericanos. Pero tampoco pueden impedirnos que nosotros mantengamos relaciones con otras regiones o con otros estados del mundo. O sea, sería totalmente, podemos decir, pues no sería de fair play, no sería juego limpio, ¿no? Por lo tanto, eso tienen que comprenderlo, pero tienen que comprenderlo ellos. Y la Unión Europea mantenerse firme, que es muy difícil, esto es muy fácil decirlo, pero luego también hay muchas presiones, como ustedes saben, que les voy a contar. Los países iberoamericanos, las presiones que han vivido también históricamente, ¿no? del extranjero en muchas ocasiones de su historia. Y esto tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras a estas alturas de la película, ¿no? por reconocer lo que ha sido la historia, por lo menos lo que conocemos de la historia. Tampoco vamos a entrar en teorías conspiratorias, ¿no? Lo que conocemos de la historia. Entonces, sí que es cierto que la Unión Europea ha sido un socio, podemos decir, dócil, entre comillas, en los últimos años, y que ahora pues no debería de ser tan dócil. Pero es que yo lo que estamos defendiendo para la Unión Europea es algo que opino que deberíamos de defender en cualquier territorio, que es decir, que en el ejercicio legítimo de nuestra soberanía, sin hacer daño al que tenemos al lado, tengamos la capacidad de poder hablar, sentarnos y negociarnos con quien consideremos. Insisto, hay límites y para eso tenemos el derecho internacional que hemos desarrollado en los últimos años. Para eso tenemos también una serie de normas y de líneas, pero también saber, y esto es un tema sumamente polémico, que está encima de la mesa, como hemos dicho, ¿se puede exigir lo mismo cuando nos sentamos a República Dominicana que a Estados Unidos, que a Arabia Saudita o a China? ¿O tenemos que ser conscientes de quién tenemos delante? Claro, claro. Y en el ajedrez geopolítico, y ya con esto nos vamos llegando al final de nuestra conversación, Javier, con un mundo como está tan complicado política, social y económicamente, una situación bélica también repetida en algunos lugares del globo, ¿cuál es el papel de la Unión Europea? ¿Ustedes sienten que en el vehículo que van tienen el control total del camino? ¿Ustedes piensan que se van fortaleciendo? ¿O es un camino por delante con muchos obstáculos? En sentido general. Pues mire, obstáculos externos, por supuesto que los hay, como los tenemos todos. Es decir, en ese sentido, la Unión Europea no tiene obstáculos muy distintos a los que puedan tener ustedes, salvando, como insisto, las cuestiones puramente geográficas, que en nuestro caso, como hemos mencionado, tenemos una frontera con el norte de África y tenemos una frontera con Rusia, que tenemos que saber gestionar, evidentemente, y por lo tanto, bueno, pues mantener unas relaciones euromediterráneas y unas relaciones con Rusia que no son para nada sencillas, porque estamos hablando de otras civilizaciones, estamos hablando de otras idiosincrasias. Cierto. Y luego tenemos, como he dicho, la cuestión interna, que es que no nos olvidemos. Dice, ¿quién hay al volante? Es que al volante no hay, en algunos momentos,
para algunas cuestiones tenemos una persona, que es la Unión Europea, la Comisión Europea, pero para trayectos muy cortos, es decir, para aquello que tiene competencia. O también es cierto que sin tener una competencia explícita, pero digamos que por el momento, la propia inercia del proceso de integración, pues la Unión Europea ha tenido que intervenir, ¿no? Esto es apasionante. Pero para muchas cuestiones... Me comporto de manera individual, como claro, país. Que tenemos 27 conductores. Sí, ya. 27 conductores que tienen que ponerse de acuerdo con el mapa y decir, quiero ir al norte, quiero ir al sur. Y todos somos importantes. Y quizás nos sentimos number one cada... Pues es que no podemos menospreciar a nadie. Es verdad que el peso no es el mismo, el de Malta, a efectos, quiero decir, poblacionales, que el de Chipre, que el de Alemania. Pero son estados soberanos. Bien. Javier, solamente me resta desear que la próxima visita que realices a República Dominicana yo tenga la suerte, para mis televidentes, que podamos compartir otros momentos de conversación o de escucharte, porque más bien es escucharte, con tu capacidad discursiva, con tu explicación tan sencilla, clara y específica, tan propia, que verdaderamente es halagador y agradable compartir un rato en televisión contigo. Qué bien. Tengo que darle las gracias a usted y especialmente a sus televidentes por la paciencia que han tenido de escuchar a un académico español que, como hemos dicho, nos gusta mucho hablar, pero que desde luego, como hemos dicho, es un conversatorio y tenemos también mucho que aprender también mutuamente. Sí, la próxima vez, porque cuento que hay próxima vez, seguiremos abundando y agregaremos temas diferentes a los que en este pedacito de tiempo hoy hemos tratado. Gracias, Javier Porras Velarra. Gracias. Bien, hasta la próxima, amables televidentes.